Una sola noche bastó para quebrar los cimientos de 3 siglos de leyes imperiales y abrir una grieta que transformaría el destino de 3 continentes. La crónica oficial apenas la menciona, pero los rumores, las cartas interceptadas y los manuscritos secretos conservados en archivos eclesiásticos dibujan un relato mucho más perturbador. La historia de cómo una esclava adolescente de apenas 15 años desafió 5 mandamientos sagrados del Imperio Otomano y convirtió la intimidad de una alcoba nupcial en un golpe de estado silencioso. Lo que parecía un ritual matrimonial se reveló como una conspiración íntima que alteró para siempre la naturaleza del poder. Su nombre fue Hurrem, conocida en Occidente como Roxelana. Y lo que hizo en el invierno de 1534 no fue simplemente consumar un matrimonio con el sultán Suleimán el Magnífico, sino desmontar una arquitectura política diseñada para mantener a las mujeres alejadas de las decisiones imperiales. En la penumbra del palacio de Topkapi, entre tapices persas y lámparas de aceite, se fraguó una rebelión invisible. No fue una batalla con espadas ni cañones, sino con miradas, caricias, palabras envenenadas de ternura y la manipulación calculada de un hombre que representaba la autoridad absoluta. La historia de esa noche se presenta como un choque entre tradición y deseo, entre religión y política. Desde 1326, ningún sultán había osado desafiar los códigos que aseguraban la continuidad del linaje y la estabilidad del imperio. Pero Hurrem lo hizo, consciente de que cada gesto suyo sería una herejía contra el orden establecido. Rompió las reglas en la cama imperial, el lugar más vigilado y a la vez más inaccesible de todo el mundo islámico de su tiempo. Allí, donde el placer debía limitarse a reproducir herederos sin alterar las jerarquías, ella convirtió el sexo en un arma política. Los documentos descubiertos siglos más tarde en el Vaticano insinúan que este episodio fue seguido de cerca por los embajadores venecianos, maestros del espionaje diplomático, quienes ya sospechaban que el poder otomano podía ser corroído desde el interior. Ellos comprendían que los imperios no siempre caen por asedios externos, sino por las grietas abiertas en los muros del protocolo y las tradiciones. Y aquí, en el corazón de Estambul, la brecha tenía un nombre femenino. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos imaginar el Imperio Otomano en su apogeo, una potencia que dominaba desde Hungría hasta Yemen, con caravanas cargadas de especias indias, oro africano y tributos de los Balcanes. Estambul, antes Bizancio y Constantinopla, era un hervidero de religiones, lenguas y tensiones. A simple vista, todo parecía sólido, pero bajo las cúpulas y mosaicos se escondían fisuras de miedo y deseo. El harem imperial no era solo un lugar de placer, sino un mecanismo de control social, una maquinaria diseñada para evitar que una sola mujer pudiera inclinar la balanza del poder. Hurrem comprendió esas reglas mejor que nadie, y fue precisamente por eso que decidió romperlas una por una en la noche de su boda. Su ataque no fue frontal, sino invisible, íntimo, calculado. Un ataque que los historiadores oficiales prefirieron silenciar, quizá porque reconocerlo significaría admitir que el destino de imperios no siempre se decide en campos de batalla, sino entre sábanas bordadas con oro. Esa noche de 1534 se convirtió en un mito oscuro. Los cronistas musulmanes callaron, los europeos apenas insinuaron, y las generaciones posteriores lo recordaron como un tabú. La ocasión en que una esclava eslava escribió con su cuerpo y su astucia un nuevo orden político. El resultado de esa transgresión fue el inicio del llamado Sultanato de las Mujeres, casi 2 siglos en los que las concubinas y madres de los príncipes se convirtieron en las auténticas arquitectas de la política otomana. Lo que se avecina en este relato no es una historia romántica ni un cuento oriental de arenes y perfumes. Es la autopsia de una noche que transformó el poder en un arma secreta. El oyente debe estar preparado para descender a las sombras, donde el amor se confunde con la ambición
y la fe con la traición, porque lo que Khurrem hizo en aquella alcoba fue abrir un pasaje hacia un nuevo tipo de imperio, donde los muros de mármol escondían más conspiraciones que cualquier campo de batalla. Para comprender la magnitud de la herejía de Khurrem, debemos detenernos en las 5 leyes no escritas, pero sagradas, que sostenían el equilibrio del Imperio Otomano durante 3 siglos. Eran más que simples normas de convivencia palaciega. Eran pilares metafísicos, escudos contra la anarquía dinástica y contra la tentación de los afectos en un sistema que veneraba la frialdad del poder. Los cronistas las llamaban los mandamientos invisibles del Topkapi. El primero era la norma de hierro, una concubina, un hijo, diseñada para evitar que una sola madre acumulase poder a través de múltiples príncipes, aseguraba que cada mujer del harem se mantuviera en un equilibrio precario, incapaz de crear facciones. Esta regla no solo limitaba la maternidad, sino que convertía la fertilidad en un campo de batalla. La psicología subyacente era clara: impedir que los vínculos afectivos de un sultán con una madre de varios hijos se tradujeran en influencia política. El segundo mandamiento era aún más tajante. Ningún sultán podía casarse con una esclava. El matrimonio estaba reservado a princesas libres, hijas de reyes cristianos o musulmanes, alianzas diplomáticas que reforzaban la red de poder otomano. Las esclavas solo podían ser concubinas, jamás esposas. El harem era una jaula dorada, no un trampolín hacia el trono. En esta norma se escondía una frontera cultural, la obsesión por separar la sangre noble de la sangre cautiva. El tercer precepto prohibía que ninguna mujer residiera en el palacio de gobierno, el Topkapi. El harem principal debía estar siempre en el palacio viejo, apartado de los pasillos donde se decidían las guerras y tratados. Se trataba de mantener un muro invisible entre la intimidad del sultán y la maquinaria política del Estado. La arquitectura misma de Estambul estaba diseñada para reforzar este tabú. Los mármoles del Topkapi eran masculinos, los velos del Palacio Viejo, femeninos. El cuarto mandamiento establecía una jerarquía de títulos rígida. Cada rango femenino tenía un nombre, un lugar y un salario. Ningún nuevo título podía inventarse sin poner en riesgo la cadena simbólica que mantenía el orden. Esa nomenclatura era un lenguaje secreto de la corte. Alterar una palabra significaba alterar el cosmos político. En una sociedad donde el poder se escribía en títulos, inventar uno nuevo era tan herético como cambiar un versículo del Corán. Finalmente, la quinta prohibición. Las mujeres no podían participar en asuntos de Estado, ni en el diván, ni en los consejos de guerra, ni en las negociaciones diplomáticas. Su voz debía apagarse tras las celosías de la harem. Era una muralla moral. La política pertenecía al mundo de los hombres. Romper esta regla equivalía a abrir las puertas de la mezquita a lo profano, a introducir el caos en un universo que solo podía sostenerse sobre la obediencia masculina. Estas 5 leyes no eran simples tradiciones, eran diques contra el desorden. Los ulemas las defendían como emanaciones divinas. Los visires las aplicaban como leyes de hierro. Y cada sultán, desde Orhan hasta Mehmed el Conquistador, había obedecido, sabiendo que cualquier ruptura podía desencadenar guerras civiles o fracturas irreparables en la dinastía. Khurrem, sin embargo, observaba estas normas como un tablero de ajedrez. Donde los hombres veían muros, ella veía grietas. Su inteligencia consistió en detectar que, tras la fachada de santidad, las 5 reglas no eran inquebrantables, sino costumbres disfrazadas de dogmas. Y si la historia demuestra algo, es que los dogmas, cuando se desafían desde dentro, suelen derrumbarse más rápido que las murallas conquistadas desde fuera. Mientras el imperio brillaba con sus mezquitas y conquistas, Khurrem estaba preparando, en silencio, la demolición de esos 5 mandamientos, y lo haría no en el campo de batalla, sino en la alcoba, en el susurro nocturno,
en los pasillos oscuros del Topkapi. Lo que estaba por venir sería más letal que cualquier cañón de bronce, la lenta y calculada reescritura del poder por manos femeninas. El relato de Hürrem no empieza en Estambul, sino en una aldea perdida de Ucrania, en las tierras fronterizas de la cristiandad ortodoxa. Su nombre de nacimiento era Alexandra Anastasia Lisowska, hija de un sacerdote local de Rojatin. Creció entre oraciones matinales, bordados sencillos y los cánticos de la liturgia eslava, sin imaginar que el destino la arrancaría de la calma parroquial para arrojarla al corazón mismo del imperio más temido del siglo XVI. Un verano de 1520, las hordas tártaras irrumpieron en su aldea. El fuego devoró las casas de madera, los gritos desgarraron el aire y los niños fueron encadenados como botín humano. Alexandra, apenas una adolescente de 15 años, fue arrastrada lejos de su familia, vendida como mercancía en el mercado de esclavos de Cafa, en Crimea. Allí, bajo los toldos del bazar, comenzó la metamorfosis, de hija de sacerdote a prisionera con precio en monedas de plata. El viaje hacia el harem imperial fue también un viaje de muerte simbólica. Sus instructores la despojaron de su lengua natal para sumergirla en el turco otomano, el persa refinado y el árabe coránico. Le enseñaron la danza, la música, las fórmulas del protocolo cortesano y, sobre todo, las artes secretas del amor que convertían a las concubinas en piezas de negociación política. Lo que en apariencia era un aprendizaje erótico, era en realidad una ingeniería de manipulación. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento de manos estaba diseñado para seducir y dominar. Al culminar esa etapa de adiestramiento, recibió un nuevo nombre, Hürrem, la que trae alegría. Un nombre persa, cargado de simbolismo, que enterraba su identidad eslava y la transformaba en figura estratégica dentro del ajedrez imperial. Ese rebautizo era más que un acto de bautismo cultural. Era la decapitación de su pasado y el inicio de una nueva vida, donde su cuerpo y su mente serían instrumentos de poder. Mientras tanto, en Estambul, el joven príncipe Suleimán ascendía al trono con 26 años. Alto, de mirada penetrante, amante de la poesía y del arte, encarnaba un sultán diferente. Guerrero, sí, pero también humanista. Sus contemporáneos europeos lo describían como un monarca capaz de alternar la dureza de la espada con la delicadeza de los versos. Y en ese equilibrio entre violencia y sensibilidad se escondía la grieta por la que Hürrem penetraría. El primer encuentro entre ambos, en 1521, fue aparentemente casual. Nadie en el harem sospechaba que la muchacha de cabellos rojizos, con una risa contagiosa y unos ojos que parecían retar a la autoridad, se convertiría en la futura reina invisible del imperio. Pero allí, en aquel cruce de miradas, se plantó la semilla de una revolución íntima. Donde otras concubinas ofrecían sumisión, Hürrem ofreció desafío. Donde otras buscaban favores, ella ofreció complicidad. Durante 13 años, Hürrem cultivó esa relación como un jardinero paciente. No se limitó a conquistar el corazón del sultán, sino que aprendió a leer sus silencios, a anticipar sus dudas, a convertirse en confidente y consejera. Su astucia consistió en aprovechar la dualidad de Suleimán, el poeta que ansiaba un alma gemela y el soberano que necesitaba un aliado político. En esa grieta, Hürrem insertó su influencia, hasta convertir la intimidad en un laboratorio de poder. Cuando se mira en perspectiva, el tránsito de Alexandra a Hürrem parece un manual de ingeniería social, captura violenta, reeducación cultural, rebautizo simbólico y, finalmente, ascenso a la cercanía del monarca. Pero lo que la diferencia de tantas otras cautivas no fue solo su belleza ni su docilidad, sino la voluntad férrea de convertir su condición de esclava en un arma. Su biografía encarna la paradoja más cruel del poder.
En los imperios, incluso la víctima puede transformarse en verdugo si sabe leer las reglas ocultas del juego. La primera grieta en el muro de hierro de las tradiciones apareció cuando Hürrem decidió violar la norma sagrada de una concubina, un hijo. Todas las demás mujeres del harem sabían que, tras dar a luz un heredero, su función quedaba cumplida. No podían volver a concebir para impedir que su influencia creciera más allá de lo tolerable. Era una ley destinada a evitar facciones y guerras internas. Pero Hürrem, lejos de obedecer, la convirtió en su campo de batalla. Entre 1521 y 1531, uno tras otro, nacieron sus hijos, Mehmed, Selim, Bayezid, Cihangir, además de Mihrima, su hija favorita. Cada parto era un desafío directo al orden imperial, una bofetada al dogma de los ulemás. Donde debía haber un hijo único, había media docena de posibles sucesores. Hürrem no solo desobedecía, multiplicaba su poder. Cada hijo suyo era un peón, un soldado potencial en la futura guerra de sucesión, un seguro contra el olvido. Los cronistas de la época, sobre todo los venecianos, describieron con asombro cómo la esclava eslava se transformaba en madre de príncipes, un título que ningún protocolo había previsto. Su fertilidad se volvió un escándalo diplomático, comentado en cartas y memoriales. La corte oscilaba entre el miedo y la fascinación. ¿Cómo era posible que una sola mujer acumulara semejante poder de sangre? Pero Hürrem no se limitó a dar vida. Supo utilizar la maternidad como palanca psicológica. Cada embarazo era una negociación silenciosa con Suleimán. Cada hijo, un recordatorio de su dependencia emocional. Cuando otros consejeros discutían tratados o impuestos, Hürrem lo hacía desde la cama, desde las confidencias nocturnas, mezclando susurros de amor con consejos políticos. Transformó el placer en un consejo de Estado y la cuna en un trono paralelo. Los opositores lo advirtieron. El gran visir, alarmado, escribió en mensajes cifrados que el imperio corría el riesgo de caer en manos de una mujer. Temían que los príncipes de Hürrem, unidos bajo el amparo de su madre, destruyeran la frágil balanza entre las distintas ramas de la dinastía. Y no se equivocaban. Lo que comenzó como un exceso de maternidad desembocaría en la crisis sucesoria más sangrienta del imperio. En perspectiva, la transgresión de Hürrem no era un simple acto biológico, era un cálculo político. Comprendía que el poder no se heredaba solo por decreto, sino también por sangre, y que cuantos más hijos llevaran su marca, más difícil sería borrarla de la historia. Así, la maternidad se convirtió en su ejército silencioso, una estrategia más devastadora que cualquier arma de fuego. Lo perturbador de este episodio es que, al romper la primera prohibición, Hürrem reveló una verdad incómoda. En los sistemas más rígidos, donde todo está reglado, el poder real se conquista allí donde nadie espera. No en los consejos de guerra ni en los tratados con embajadores, sino en el vientre de una esclava que se atrevió a desafiar el dogma. Y desde ese instante, el destino del Imperio Otomano ya no volvería a ser el mismo. La segunda prohibición parecía infranqueable. Ningún sultán debía casarse jamás con una esclava. El matrimonio era un instrumento político reservado a princesas extranjeras, a alianzas selladas con sangre real. Una concubina podía ser amante, incluso madre de herederos, pero nunca esposa legítima. Sin embargo, Hürrem entendió que la única forma de consolidar su poder era atravesar ese muro. Para lograrlo, tejió un plan que combinaba paciencia, cálculo y quizás veneno. En marzo de 1534 murió Hafsa Sultán, la madre de Suleimán, única mujer con autoridad suficiente para oponerse a la boda. Las crónicas oficiales hablaron de una muerte natural, pero los informes médicos posteriores insinuaron síntomas de envenenamiento con arsénico, sustancia abundante en los laboratorios de palacio. Fue un final oportuno. Con la desaparición de Hafsa, el camino quedaba libre. Poco después,
En un gesto inédito, Suleimán liberó legalmente a Hurrem de su condición de esclava y el mismo día la convirtió en su esposa. El escándalo fue inmediato. Los ulemas debatían furiosos sobre la legitimidad del acto y los embajadores europeos escribían cartas perplejas. Un sultán había roto 3 siglos de tradición para casarse con una mujer nacida cautiva. Pero Suleimán, atrapado en la red de dependencia emocional que Hurrem había tejido durante más de una década, no retrocedió. Para él, la joven ucraniana no era solo un objeto de deseo, sino una compañera de poder. El tercer mandamiento caído fue igualmente audaz: la mudanza de Hurrem al palacio de Topkapi, sede oficial del gobierno. Durante siglos, el harén principal había estado en el Palacio Viejo, lejos de las salas donde se decidían las campañas militares y los impuestos. Esta separación era la muralla invisible entre lo íntimo y lo político. Pero de repente, un incendio misterioso destruyó parte del Palacio Viejo. Los arquitectos, sin embargo, nunca hallaron pruebas reales del desastre. Todo apunta a una farsa planeada para legitimar el traslado de Hurrem al corazón del poder. Instalada en Topkapi, Hurrem obtuvo lo que ninguna otra mujer había logrado: acceso visual y acústico al diván imperial. Desde sus aposentos, ocultos tras celosías de madera, podía escuchar las deliberaciones de los visires, anticipar decisiones y preparar a Suleimán con argumentos antes de cada consejo. Lo que parecía un simple capricho residencial fue en realidad una revolución arquitectónica. El poder político y el poder íntimo quedaban por primera vez bajo el mismo techo. La reacción en la corte fue de pánico. Los funcionarios comprendieron que ya no hablaban solo para el sultán, sino también para la mujer invisible tras las celosías. La paranoia se extendió. Cualquier palabra podía llegar a oídos de Hurrem. Cualquier intriga podía desbaratarse en cuestión de horas. El Topkapi dejó de ser un palacio masculino y se convirtió en un espacio híbrido, donde la voz femenina penetraba como un eco inquietante en las cámaras del poder. Con estas 2 transgresiones, el orden imperial ya no podía volver atrás. El matrimonio con una esclava y la mudanza al centro del poder habían dinamitado la frontera entre lo privado y lo público. El imperio entero comprendió que no se trataba de simples excepciones, sino de un nuevo paradigma: una mujer convertida en esposa legítima y consejera política. Y lo que hasta entonces había sido impensable se convirtió en precedente. Una vez casada y residiendo en Topkapi, Hurrem entendió que su poder necesitaba un nombre. La jerarquía femenina otomana era rígida. Cada rango tenía títulos predefinidos, desde las concubinas hasta las princesas de sangre real. Crear un título nuevo equivalía a reescribir el idioma del poder. Y Hurrem lo hizo. Se proclamó Hasseki Sultán, un término que jamás había existido. Hasseki, del persa, significaba favorita exclusiva, única en el corazón del soberano. Añadido a Sultán, un título hasta entonces reservado a los hombres de la dinastía, se convertía en una aberración semántica, un terremoto en el protocolo. Los eruditos islámicos de la corte tuvieron que realizar piruetas teológicas para justificar lo injustificable. Manuscritos conservados revelan argumentaciones rebuscadas, comparando la posición de Hurrem con figuras coránicas femeninas de autoridad espiritual, para así encajarla en el marco religioso. Era un teatro intelectual, una ficción piadosa que pretendía disfrazar de legitimidad lo que en esencia era una ruptura radical. Con este nuevo título, Hurrem no solo se situaba por encima de todas las demás mujeres de palacio, sino que se equiparaba a las emperatrices cristianas de Europa. Pero el desafío más peligroso fue la quinta prohibición: la participación directa en asuntos de Estado. Durante siglos, el harem había sido un mundo cerrado, ajeno a la política. Hurrem lo transformó en un centro de espionaje y estrategia. Con la ayuda de eunucos leales, concubinas menores y sirvientes sobornados,
construyó una red de información que superaba incluso a los servicios secretos oficiales del imperio. Cada rumor, cada conversación, cada gesto de un visir llegaba hasta ella, filtrado y analizado antes de ser entregado a Suleimán en la intimidad de la noche. Los embajadores venecianos escribieron con fascinación y miedo: el sultán ya no decide sin consultar a esa mujer. La esclava convertida en reina invisible manejaba los hilos de la política exterior, influyendo en tratados, guerras y alianzas. Su método era simple y devastador: envolver los consejos estratégicos en un velo de seducción, mezclando placer y poder hasta volverlos indistinguibles. Suleimán, poeta sensible y guerrero implacable, encontraba en ella tanto amante como consejera. Este modo de operar generaba un clima nuevo en la corte. Los visires sospechaban que sus propuestas serían evaluadas primero en la alcoba imperial. Cada decreto llevaba, oculto entre líneas, la huella de Harrem. La frontera entre lo íntimo y lo político desapareció por completo. La cama del sultán se convirtió en el verdadero Consejo de Estado. Con estas dos rupturas finales, la transformación del imperio era irreversible. Hürrem había inventado un título para sí misma y había introducido a las mujeres en el núcleo de la política otomana. El sistema diseñado para mantenerlas invisibles había sido capturado desde dentro, convertido en un instrumento de manipulación y estrategia. El sultanato de las mujeres acababa de nacer y nada volvería a ser igual. La acumulación de poder por parte de Hürrem no tardó en generar consecuencias trágicas. El primero y más brutal de esos efectos fue el destino de Shehzade Mustafa, primogénito de Suleimán y de Majid Ebran, hasta entonces considerado el heredero natural al trono. Según la tradición, Mustafa debía suceder a su padre por primogenitura. Era carismático, valiente en batalla, adorado por los genízaros que lo veían como un comandante nato. Su existencia era, para Hürrem y sus hijos, una amenaza imposible de ignorar. Durante casi 2 décadas, Hürrem desplegó una campaña de desgaste psicológico y político contra Mustafa. Usó su red de espías para esparcir rumores de traición, insinuando que el príncipe mantenía contactos secretos con los safávidas de Persia, enemigos mortales de los otomanos. Con paciencia maquiavélica, alimentó la sospecha en el corazón de Suleimán, sembrando dudas sobre la lealtad de su propio hijo. Cada carta interceptada, cada documento falsificado servía para reforzar la idea de que Mustafa conspiraba contra el trono. El momento decisivo llegó en 1553, durante la campaña de Persia. Suleimán convocó a Mustafa a su tienda militar en Eregli. El joven entró confiado, seguro de que iba a recibir la bendición para comandar el ejército. En cambio, lo aguardaban verdugos. Fue estrangulado con una cuerda de seda, el método reservado para los príncipes, sin derramamiento de sangre visible. El campamento quedó sumido en el silencio sepulcral. Los genízaros, al descubrir el asesinato de su líder favorito, estallaron en motines espontáneos que sacudieron la disciplina del ejército. Este episodio marcó un punto de no retorno. La norma del fratricidio, ya practicada por anteriores sultanes para evitar guerras civiles, se aplicó aquí no como necesidad de Estado, sino como consecuencia de una intriga palaciega. Hürrem había manipulado los hilos hasta lograr que Suleimán eliminara a su propio hijo mayor, despejando así el camino para los hijos de ella. El precio fue altísimo: rebeliones internas, una desconfianza creciente hacia la figura del sultán y una herida moral en el corazón del imperio. En Europa, la noticia fue recibida con sorpresa y cálculo. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio, y Francisco I de Francia vieron en la muerte de Mustafa una señal de fragilidad dinástica. La maquinaria otomana, temida por su solidez, revelaba fisuras, y esas fisuras podían convertirse en oportunidades diplomáticas para los rivales cristianos.
Lo más perturbador, sin embargo, no fue la geopolítica, sino el drama íntimo. Las cartas privadas de Mahidevran, halladas siglos después, muestran a una madre devastada, relegada al olvido, consciente de que la risa de Hurrem había sepultado la vida de su hijo. En esas líneas resuena una tragedia universal, la lucha entre madres en un mundo donde los hijos son piezas de ajedrez y el amor materno se convierte en arma de guerra. El asesinato de Mustafa fue el sacrificio de sangre que consolidó el poder de Hurrem, pero también inauguró un ciclo de violencia y sospecha que nunca abandonaría al imperio, porque cada príncipe nacido de sus entrañas sería a la vez esperanza de futuro y amenaza de fratricidio. Y así, bajo el resplandor de las mezquitas y los tapices, el trono otomano quedó manchado por la sombra de una madre que eligió la política sobre la piedad. Tras la muerte de Mustafa y la consolidación del poder de Hurrem, lo que emergió no fue solo el triunfo personal de una concubina convertida en esposa, sino la instauración de un nuevo orden, el sultanato de las mujeres. Durante casi 2 siglos, madres, esposas e hijas de los sultanes ocuparon un espacio invisible pero decisivo en la arquitectura política del imperio. Hurrem abrió la puerta, pero fueron sus sucesoras quienes expandieron el territorio. Nurbanu, Safiye, Qosem, Turhan, todas ellas encontraron en los precedentes de Hurrem un arsenal de legitimidad. Cada una, a su manera, utilizó el título de Haseki, la proximidad al trono y la maternidad de príncipes para convertirse en regentes de facto. Cuando el sultán era menor de edad o débil, la valide sultán, la madre, gobernaba en su nombre, dictando nombramientos, negociando tratados y ordenando ejecuciones. Este periodo transformó el harem en una segunda corte, paralela al diván oficial. Allí se diseñaban alianzas, se tejían intrigas, se planificaban campañas militares. Los embajadores europeos comprendieron pronto que no bastaba con ganarse la confianza del gran visir, había que cortejar también a las mujeres del palacio. En sus cartas a Venecia o París, describían con detalle los regalos enviados a las consortes, desde joyas hasta espejos venecianos, reconociendo que su favor podía inclinar decisiones imperiales. La influencia de Hurrem también se manifestó en la esfera económica y cultural. Con las enormes sumas que recibía como Haseki, financió mezquitas, hospitales, cocinas públicas y escuelas. Su complejo en Estambul rivalizaba en esplendor con las fundaciones de los propios sultanes. Estas instituciones caritativas, Vakuf, no eran simples actos de piedad, eran monumentos de poder femenino, recordatorios de que la política podía ejercerse a través de la beneficencia tanto como de la espada. Las repercusiones alcanzaron la diplomacia. La correspondencia privada de Hurrem con Segismundo II de Polonia o con príncipes alemanes muestra una habilidad extraordinaria para usar su origen eslavo como puente emocional con Europa del Este. No era solo la esposa de un sultán, era una diplomática en la sombra, capaz de alterar tratados comerciales y alianzas militares con una carta escrita en su elegante turco eslavo. Lo fascinante es que, en medio de un imperio islámico profundamente patriarcal, estas mujeres lograron construir un poder estable, legitimado no por espadas ni decretos, sino por la costumbre que Hurrem había inaugurado. Al cabo de unas décadas, nadie se sorprendía de que la madre de un sultán dictara órdenes. Se había vuelto parte de la norma. La excepción se convirtió en sistema. Pero este legado también sembró un veneno sutil, la paranoia. Los visires y generales sabían que detrás de cada decisión había una mano femenina, y esa sospecha minó la confianza, generó intrigas y en ocasiones desató purgas sangrientas. El imperio oscilaba entre la eficacia práctica de estas regencias y la sensación de escándalo permanente, como si el poder hubiera sido arrebatado por completo al orden masculino. Así, lo que comenzó como la transgresión de una esclava en 1534 se convirtió en una revolución institucional de largo alcance,
el sultanato de las mujeres no fue un accidente, sino el resultado lógico de una noche de bodas que desobedeció 5 mandamientos. Y durante 2 siglos, las sombras del harem proyectaron su influencia sobre 3 continentes, recordándole al mundo que el poder no siempre se ejerce con espada en mano, sino con la astucia de quienes saben moverse en la penumbra. La muerte de Hurrem en 1558 no apagó la llama que había encendido. 8 años antes de que Suleimán descendiera a la tumba, ella ya reposaba en su mausoleo junto a la mezquita que había mandado construir. En sus epitafios, escritos en árabe, persa y turco otomano, se celebraban sus virtudes, algo impensable para una mujer que comenzó como esclava. Pero más allá de la piedra, quedó una pregunta que sigue resonando. ¿Fue Hurrem un símbolo de progreso para las mujeres o simplemente una manipuladora excepcional que utilizó un sistema en su propio beneficio? Los defensores de su legado apuntan a la creación de espacios de poder femenino en una estructura rígidamente patriarcal. Gracias a ella, las Valide Sultán y las Haseki adquirieron un peso político real, y los proyectos sociales que financió, mezquitas, hospitales, cocinas para los pobres, marcaron la vida de miles de personas. En esa línea, Hurrem encarna una figura visionaria que supo transformar su condición de víctima en motor de cambio. Pero los detractores insisten en lo contrario, que su poder se construyó sobre intrigas, envenenamientos y fratricidios, que el sultanato de las mujeres no fue un avance social, sino una prolongación de la violencia dinástica bajo un rostro femenino. En su estrategia se vislumbra la crudeza de Maquiavelo. Los fines justifican los medios, incluso si el precio es la sangre de los inocentes. Desde la perspectiva actual, la historia de Hurrem revela un patrón inquietante. Los sistemas más rígidos son vulnerables no al ataque frontal, sino a la infiltración íntima. Donde los cañones fracasan, triunfa la paciencia, la astucia y la manipulación emocional. En cierto modo, anticipó una verdad moderna, que el poder ya no se ejerce únicamente en los campos de batalla, sino también en los espacios invisibles. Las alcobas, los despachos, los pasillos donde los susurros pesan más que los gritos. El eco de su historia resuena incluso hoy. ¿Acaso no seguimos viendo cómo la política contemporánea se decide tanto en las instituciones públicas como en las redes privadas de influencia, en cenas discretas, en vínculos personales que escapan al escrutinio oficial? Hurrem fue pionera en esa lógica. Comprendió que el cuerpo y la intimidad podían ser armas más eficaces que la espada. Su vida, al final, puede leerse como una parábola doble. Para unas, fue la primera en abrir una grieta que permitió a las mujeres otomanas soñar con un poder real. Para otros, fue simplemente la encarnación de la ambición individual que supo disfrazar de emancipación lo que en realidad fue cálculo y supervivencia. Tal vez la verdad resida en la tensión entre ambas lecturas. Hurrem no fue santa ni demonio, sino la síntesis brutal de su tiempo. Lo cierto es que aquella noche de 1534, en la que quebró 5 prohibiciones sagradas, se convirtió en una bisagra de la historia. Convirtió un acto íntimo en una revolución política. Demostró que los muros más sólidos pueden caer cuando una sola mujer se atreve a reescribir las reglas, y desde entonces, cada relato sobre ella nos enfrenta a la misma pregunta. ¿Cuánto poder puede ocultarse tras una sonrisa, una caricia o un silencio en la oscuridad?